En España no hay democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno, y para que exista debe cumplir al menos dos requisitos formales: la representación política y la separación de poderes. El primer requisito es muy fácil de entender. La figura del representante es indispensable, ya que todos los habitantes de una nación no pueden dedicarse a legislar y gobernar. Además, sería imposible llegar a un acuerdo. De esta forma, cada grupo de vecinos debe elegir a la persona que hable por ellos y tome decisiones por ellos, allí donde ellos estarán ausentes. Por eso es su representante, porque se encarga de hacerle presentes allí donde ellos no pueden estar. Esta cuestión es muy delicada porque alguien actuará en nombre de un grupo de personas y las comprometerá con su actuación. Por eso debe ajustarse a unas reglas estrictas. En primer lugar, es evidente que el representante debe ser elegido por aquellos a los que va a representar. En segundo lugar, debe ser la mayoría absoluta de ese grupo la que lo elija directamente a él. Para obtener la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, debe existir la posibilidad de recurrir a una segunda vuelta. Es decir, en una primera elección se vota a los candidatos que se presenten, y si ninguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos, se realiza una segunda votación, a la que concurren los dos que más votos obtuvieron en la primera. De esta forma, todo el grupo de representados volverá a votar por uno o por otro, y el ganador podrá decir que la mayoría de los electores que quisieron votar le eligieron directamente a él. Más adelante veremos cuál es el funcionamiento de lo que tenemos en España, que no se parece en nada a esto. La representación es un contrato. Los representados eligen al representante porque éste previamente les ha convencido, les ha dicho cuál sería su forma de actuar y de qué manera defendería a sus representados en la asamblea. Los electores le dan un mandato que el representante debe cumplir, y los electores saben que lo que su representante haga les compromete. De modo que esta responsabilidad debe estar respaldada por dos controles más. Una, siguiendo el dicho de que quien paga manda, que sean los electores quienes paguen directamente el sueldo de su representante. Y otra, que los electores puedan revocar de su cargo a su representante si éste ha incumplido algo de lo prometido. Antes de comparar la representación con lo que tenemos en España, veamos el segundo requisito indispensable para que exista democracia. También es muy fácil de entender: la separación de poderes. La separación de poderes consiste en separar a quienes hacen las leyes del gobierno, es decir, al legislativo del ejecutivo. Como ves, no estoy hablando de lo que se conoce como poder judicial. Eso es otra cosa que veremos brevemente más adelante. Separar legislativo y ejecutivo, ¿cómo? Pues solo hay una forma: con elecciones separadas. Por un lado se elige al representante de distrito para que esté en el legislativo, donde se hacen las leyes, y por otro se elige al presidente, para que esté al frente del ejecutivo, junto a su equipo de gobierno. Por tanto, es necesaria la elección directa del presidente del gobierno por parte de todos los españoles, y por mayoría absoluta, igual que son los habitantes de un distrito quienes deben elegir directamente a su representante. Para entender lo realmente importante de la separación de poderes, es necesario hablar, aunque sea de forma muy rápida, de la nación y el Estado. Esta es nuestra nación, España. Todos sabemos lo que es en la que hemos nacido, y ahí sigue. Nadie decidió su existencia, ni una persona, ni un grupo de personas. Es un resultado fruto de la historia, de las guerras, de los accidentes geográficos, de los matrimonios, y estos son los españoles. Y luego está el Estado. Cuidado con el Estado, porque es allí donde están las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la policía, la recaudación de impuestos, los jueces, la administración en general. Esto merece un control muy riguroso para que no se vuelva contra su propia nación. Entonces, ¿cómo hacer para que esa unidad de poder no someta a la nación? La Asamblea Legislativa, donde se reúnen todos los representantes del distrito de España, está fuera del Estado. De esta manera, la nación legisla y el Estado ejecuta. La política es una lucha por el poder. Se lucha para conseguirlo y para mantenerlo. Y es necesario que estas ambiciones de poder estén enfrentadas. Del llamado poder judicial solo diré que no es ni debe ser tal poder, sino ser independiente, que ningún poder influya sobre él. Y eso se consigue con las mismas pautas básicas hasta ahora explicadas. Con una elección separada, que no puede corresponder a ninguno de los otros dos poderes. En este caso correspondería a todo el mundo jurídico, desde abogados, notarios, registradores, secretarios, jueces. Debe tener un presupuesto propio y una policía propia para no depender de ningún poder a la hora de ejercer su trabajo.
Bien, vamos a ver cómo funcionamos en España. Tenemos una nación, tenemos a los españoles y tenemos al Estado. En el Estado actual están los partidos políticos. Son órganos permanentes del Estado. En el momento que un partido consigue un escaño, ya está pagado por el Estado. Ya empezamos mal. Los partidos políticos defienden los intereses del Estado y no los de la nación. Es un mal comienzo para que los gobernados, los españoles, tengamos control e influencia sobre el poder. En las elecciones que se celebran cada 4 años, los españoles pueden introducir en la urna una lista confeccionada por un partido. Es decir, las personas que aparecen en la lista no han sido elegidas ni por todos los españoles ni por los habitantes de un distrito. Las ha confeccionado el jefe del partido. Solo esto ya destroza toda posibilidad de representación política. Si el jefe de partido ha elegido a esas personas, no solo es que esas personas se deben a quien les ha elegido, es que han sido elegidas precisamente porque son las que el jefe considera más leales a él. Bien, y ya está, eso es todo lo que hacemos. Introducimos una lista en la urna. ¿Qué pasa después? Pues que cada jefe de partido obtiene un número de votos y en función de ese porcentaje podrá colocar en el Congreso de los Diputados a un número de leales empleados de partido que él ha elegido. Ya tenemos completo el Congreso de los Diputados. La mayoría de estas personas no sabemos quiénes son. Ningún español puede decir quién de todos esos es su representante, porque no existe tal figura. Esto cambia por completo la relación de poder, la del que manda y el que obedece. De esta forma nadie se puede extrañar de que un diputado no obedezca a los gobernados ni a sus representados porque ni los tiene ni ellos le eligieron, no representa a nadie, obedece a quien le puso allí, que es el jefe de su partido. ¿Qué hacen a continuación todas esas personas allí sentadas? Pues eligen al presidente del gobierno. En realidad ellos se dedicarán a apretar un botón o a decir sí o no, porque recordemos que los jefes de sus respectivos partidos les han elegido para que les obedezcan. De modo que realmente serán 4, 6 u 8 jefes de partido con algún escaño en el Parlamento los que elegirán al presidente. Si uno de ellos ha obtenido la mayoría absoluta de los votos de los españoles, solo tendrá que decirle a sus empleados que le elijan a él y ya está. Será el presidente del gobierno y además el que tenga la mayoría de aprietabotones para aprobar las leyes que él quiera. De modo que será el legislativo el que elija, o más que elegir, el que invista al presidente del gobierno y al ejecutivo. Y a su vez será el ejecutivo quien tenga a una mayoría de empleados sentados en el legislativo. La llegada de nuevos partidos al Estado está haciendo más complicado que existan mayorías absolutas. Lo que ahora es aún más evidente son los pactos entre los jefes de partido. 2 o 3 de ellos se ponen de acuerdo para que sus aprietabotones voten lo mismo, y así uno de esos negociadores puede estar al frente del Ejecutivo. Estos pactos suponen una traición doble o triple a los votantes. No solo les prohíben elegir representante y presidente, sino que ahora tendrán que negociar con sus programas, con las promesas que habían hecho a sus electores. Un jefe de partido renunciará a puntos del programa por los que había sido votado por muchos de sus partidarios, y asumirá otros tantos con los que parte de sus votantes estaban en completo desacuerdo. Se repartirán cargos, ministerios, compromisos no declarados, y al fin conseguirán formar gobierno a costa de sumar y mezclar lo que no se puede sumar ni mezclar. Por tanto, tenemos al Ejecutivo y al Legislativo juntos y en el Estado. Además, ninguno de ellos es nuestro representante, y para colmo, ellos nombran a los jueces. Si lo comparamos con un sistema democrático, observamos que no tienen nada que ver. De hecho, lo que tenemos en España se llama Estado de partidos, un régimen de poder. Todos los partidos están ya en el Estado, en el poder. Cada 4 años hay un nuevo reparto del Estado entre los partidos, que buscan desesperadamente el voto de los gobernados. Y esta es una de las consecuencias más terribles, el reparto. Veamos por qué se produce obligatoriamente el reparto y la corrupción con este tipo de régimen de forma también muy rápida, porque todo lo aquí explicado es un rápido resumen del excelente legado que Antonio García Trevijano dejó para la historia y que se encuentra en sus libros, en su acción, en sus artículos y en sus conferencias y programas de radio y televisión. Con una democracia formal, la corrupción sistémica institucional resultaría imposible, y es muy fácil de entender.
Una empresa o un banco no podría redactar leyes para que la mayoría de esos 400 diputados, elegidos cada uno por su distrito, la sacaran adelante. Tendrían que ir comprando la voluntad de cada uno de ellos, y el resultado para los representantes del distrito sería su destitución fulminante. Es el distrito quien le elige y le puede deponer. En el estado de partidos que hay en España sucede al contrario. Con que uno o dos jefes de partido den su visto bueno es suficiente. La sociedad política es algo que no existe en España. Debería estar formado por aquellas personas que se elevan, se descansan de la sociedad civil, pero permanecen ligados a ella, fuera del Estado. Se sitúa entre la nación y el Estado. Son lo que comúnmente conocemos como los políticos. Solo una pequeña parte de la sociedad política pasa temporalmente por el Estado, y es el presidente del gobierno elegido por todos los españoles. En el Estado no pueden estar los ganadores y los perdedores de unas elecciones. Y en realidad no lo están, porque todos son ganadores, todos están ya en el poder. Y tampoco podría estar la sociedad política allí, y en realidad tampoco lo está, porque lo que hay en España es una clase estatal. Clase estatal y gobernados, sin ningún vínculo de abajo a arriba que no sea el voto. Es lo único que nos piden, el resto son derechos que conceden e imposiciones que hay que cumplir.